Quiero compartir con ustedes mi opinión. Ya han pasado 12 años, 10, 12 años, en que el Partido Unidad Social Cristiana ingresó en un ámbito de muchas dificultades políticas, de muchos cuestionamientos éticos y más. Parece que ha pasado el periodo ese duro, rudo, sin embargo algunas facturas siguen pendientes en la ciudadanía con la Unidad Social Cristiana. Sin embargo, el PUS sigue siendo un partido tradicional, pero en el marco de cambios sustanciales que ha tenido a lo interno. Hoy parece que se recupera, ya se empiezan a evidenciar candidatos importantes, reconocidos por la ciudadanía, y da la impresión de que va a ser un gran rival de los demás partidos políticos nacionales. La unidad empieza a crecer, empieza a mostrar sus caras y empieza a mostrar una experiencia política que por años siempre tuvo. En ese espacio es importante empezar a conocer las figuras que están proponiendo sus nombres y también pensar si es realmente una nueva Unidad Social Cristiana o si es la misma del pasado, si se ha adecuado a los tiempos y si ha cambiado sustancialmente para volverse una alternativa real de un elector que es muy diferente a aquellos años en que en el bipartidismo la unidad llegó a ser inclusive el partido más grande de Costa Rica en algún momento. Hoy empiezan nuevamente a crecer y seguramente usted y muchos costarricenses reclamarán un cambio fundamental para poderlo premiar nuevamente con el voto y con el derecho a ejercer el poder desde el Poder Ejecutivo. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Después de 2 semanas de exámenes, decidieron ponerme un marcapasos. Mis papás hicieron las matemáticas y más o menos la cifra llegaba como a $70,000 al final, aparte de lo que vale el marcapasos. Es mucho dinero, es mucho tiempo. No lo hubiéramos podido pagar probablemente, jamás. Estar internado nunca es bonito, pero lo hicieron mucho más sencillo porque está supervisada por los mejores. Seguridad, confianza y profesionalismo. La política nunca se detiene. Algunos dicen que hay campañas prematuras y otros que no las hay, pero ninguna de las dos es verdad. Siempre hay una campaña permanente y hay partidos que ya tienen sus precandidatos. La Unidad Social Cristiana
ya tiene un precandidato y a él lo hemos invitado el día de hoy para hablar sobre el país, sobre la unidad y sobre la política. Don Rafael Ortiz Fábregas, un gusto tenerlo aquí, don Rafa. Muy buenas noches, don Claudio, un gran gusto estar nuevamente por acá y conversar de todos estos temas actuales y los últimos acontecimientos que aceleran un poco todos los procesos políticos. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Desde el punto de vista formal, por lo menos ante la opinión pública, aceptado como tal, usted es el único precandidato. Hay otros, por supuesto, ¿verdad? O hay uno que terminará haciéndolo, como es Rodolfo Pisa, pero desde el punto de vista de la aceptación de que es precandidato, solamente usted. ¿Se adelanta usted porque cree que el que pega primero pega dos veces o por qué se adelanta en esta decisión? Bueno, la razón por la cual nosotros anunciamos que estábamos trabajando para construir la candidatura, para estar listos cuando el partido abriera los procesos ya formalmente, y lo hicimos en su programa, sí, Café y Palabras, sí, en el mes de junio. Radio. Podíamos haber seguido trabajando, digamos, de una manera disque silenciosa, recorriendo el país, pero no me pareció que era la conducta adecuada. Muchas veces se tiende a posponer de manera oficial o pública que se está trabajando sobre ese fin y creo que los costarricenses lo que menos necesitan es que se escondan o se guarden las intenciones de una persona que está buscando la candidatura para la presidencia de la República. Lo nuestro ha sido entonces definitivamente trabajar fuerte a nivel de todo el país, de conversar con dirigentes del partido y con muchos que se fueron y que queremos integrarlos y que se integren. Entonces, sin duda, tenemos enfrente una realidad, un candidato secretario general, ¿verdad? Que es un poco más complicado porque hay toda la institucionalidad del partido detrás de eso y podemos hablarlo más adelante. Pero pues sí, era necesario comenzar a trabajar porque estamos, digamos, enfrentando una situación de una persona que ya fue candidato, que tiene la estructura del partido, la institucionalidad del partido detrás de él y era importante pues comenzar a trabajar desde ahora. En el 2014 la unidad tiene una recuperación que se evidencia en 8 diputados en la Asamblea Legislativa. Inclusive el mismo Rafael Ángel Calderón no se imaginaba eso y seguramente si se hubiera imaginado 8 diputados no se va del partido. Pero también es cierto que Rodolfo Pisa queda como un candidato sembrado para el 2018, un reconocimiento, una buena perspectiva, y daba la impresión de que iba a estar prácticamente solo en el escenario. A usted se le conocía más por una función deportiva que con expertise de político. ¿Cuándo siente usted esa ambición por ser presidente, después de haber presidido la Asamblea Legislativa, o desde que llega a la Asamblea Legislativa se empieza a endulzar con el tema, alguna gente le dice? ¿En qué momento empieza usted a sentir que hay posibilidades de que Rafael Ortiz Fábregas sea precandidato en la Unidad Social Cristiana? Bueno, yo creo que eso comienza a tomar, digamos, fuerza y ya estando ejerciendo la presidencia de la Asamblea Legislativa hacia finales del año 2015, personas del partido y otros sectores me hablan que si no lo he considerado, que es importante y lo valoro durante, empezando ya en el año 2016, en los primeros meses del año, pues lo valoro y le pregunto a personas que han tenido una carrera política, un conocimiento más a fondo de nuestro partido, del funcionamiento interno, y recibo, digamos, respuestas muy positivas de parte de figuras muy relevantes en la historia de nuestro partido.
en donde me señalan la conveniencia para el partido y para el país de que asuma ese reto. Y bueno, les digo, bueno, voy a terminar la presidencia. Era, como ustedes saben, un trabajo bastante arduo. Y al terminar en mayo, me tomo ese mes y decido a principios de junio de que voy a dar esa lucha por muchos factores. Uno también que me inspira muchísimo. En la unidad siempre ha habido, yo diría, dos corrientes claramente definidas dentro del movimiento del social cristianismo. Uno que viene más de una línea, llamemos, más fundacional, de una línea, llamémosla más calderonista, del doctor Calderón Guardia, y otro sector que en alguna medida se ha representado dentro de una visión un tanto más liberal, sin que por eso... ¿Y usted se ubica en cuál? Yo me ubico claramente desde un punto de vista ideológico, de pensamiento político, de tradición, en la corriente claramente fundacional, calderonista. Y las encíclicas totalmente. Y mi educación fue dentro de una concepción mucho más humanista. Es algo que yo comienzo a recibir desde muy joven. Mi abuelo fue una persona que estuvo muy vinculado en los años 40, estuvo muy de cerca del doctor Calderón Guardia, ocupó posiciones muy importantes y de hecho pues tuvieron que sufrir las consecuencias de lo que fue la revolución del 48. Yo ya no nací obviamente años después, pero fue algo que lo viví y desde el seno de la familia, y mi abuelo era un hombre muy... digamos, no era solo político en el sentido de la participación en puestos, sino que esa generación, ellos llegaron en el año de 40 años al poder con el doctor, había nacido igual, eran personas formadas en una corriente ideológica muy social cristiana, y desde muy pequeño ya me interesó en el tema, conversaba mucho con él, yo viví con él cuando pasaba mucho tiempo con ellos, y desde ahí pues te digo que me identifico muchísimo con eso. Ahora, usted como diputado tiene el primer año jefe de fracción, si no mal no recuerdo, y tiene una cercanía o una colaboración grande con la actual administración. Luego le toca ser presidente de la Asamblea Legislativa, y creo que realmente ese es el puesto que lo exhibe como político a nivel nacional y el que le permite llegar a ser candidato. Ha habido diputados que han logrado ser candidatos de sus partidos por su beligerancia. En el pasado uno podría pensar en Mario Echandi, en el caso de esa línea, digamos, de la unidad social cristiana, que en ese tiempo tenía otro nombre. O podría uno hablar de José María Villalta, muy beligerante en el 2006-2010. Pero ese no es su estilo. El estilo de Rafael Ortiz no lo ve uno con frecuencia fuerte en el tema del control político. ¿Cuál es el fuerte que usted definiría para Rafael Ortiz? ¿La negociación? ¿Dónde se encuentran las virtudes? Porque usted no ha sido, como le digo, de esos diputados incendiarios, sino que es un diputado de un comportamiento muy racional. Bueno, el primer año tal vez tuvimos un poco más de esa parte, pero no, mi fuerte, y creo que es donde me sirvió en la presidencia de la Asamblea Legislativa, es casualmente pues por la formación y también pues por mi carácter, de la formación y mi trabajo profesional en la posibilidad del diálogo, de escuchar, de buscar soluciones a través de lo que tiene que ser una visión muy integrada de la política en estos momentos, que incluso es uno de los elementos que me señala una persona a quien respeto muchísimo, y es uno de los puntos que él me dice: cada momento de la historia del país requiere una personalidad en un momento dado, qué sé yo,
puede ser una persona más combativa para enfrentar ciertas situaciones. Yo creo que usted en el entorno político que Costa Rica vive en estos momentos, que se requiere una habilidad para lograr esos acuerdos, usted lo ha demostrado y es probablemente una de las cosas que más necesita un presidente. Pero por otro lado también, en mi más de 25 años de la empresa privada, pues también uno aprende a dialogar, a discutir, pero a tomar decisiones, entonces a definir, y creo que esas son condiciones que un presidente de la República debe tener, entendiendo de que difícilmente va a darse la posibilidad de que una fuerza política tenga la capacidad de poder, o ni siquiera dos, de poder imponer una idea digamos, a nivel de un poder legislativo. Y es quizás ese el elemento que muchas personas me señalan como lo que debe ser una condición que un presidente de la República tiene que tener en estos tiempos. Y reitero, sin que eso signifique que no tenga uno que tener las condiciones de tomar decisiones en un momento dado. Tal vez no, esa parte no es propia de la política, se entiende a veces la Asamblea Legislativa como que se llega, y hay algunos que lo hacen muy bien. Podría haberlo hecho, son estilos, pero lo mío como abogado corporativo siempre fue el trabajo, y también por mi temperamento, tengo paciencia, escucho, pero también pues visualizar hacia dónde queremos avanzar y tomar esas decisiones. Ahora, usted decía hace un rato, o dejaba ver, el no estar cómodo con la presencia de Rodolfo Pisa como secretario del partido. Hay otros partidos políticos que a cualquiera que quiera ser precandidato le exigen una renuncia previa, pero tampoco don Rodolfo Pisa ha anunciado la precandidatura, aunque por supuesto que si tiene plumas, hace cuacuá y camina como pato, pues uno termina diciendo es un pato. Entonces yo personalmente creo que es candidato, pero usted muestra ahora una molestia porque él continúe todavía en la estructura del partido. Inclusive en una reunión que hace algunos días se dio con el presidente Arias, da la impresión de que Rodolfo Pisa fue en calidad de secretario del partido y eso le genera una exposición mayor. ¿Fue usted, por cierto, invitado en algún momento a reunirse con el presidente Arias? Bueno, le contesto. Hice como tres preguntas a la vez. Sí, varias ahí. Sí tengo, digamos, una molestia en el sentido de que no hay ninguna duda, nunca se ha escondido ese interés y esa decisión que creo que Rodolfo lo toma prácticamente desde el día siguiente de que pasan las elecciones, y incluso porque así lo conversamos. En algún momento, cuando se inició esta administración, de que él iba a ser candidato. Y en ese momento usted no pensaba ser candidato y le dio el aval. En ese momento lo discutimos, pues era algo que no el apoyo como tal, porque no era que estaba lanzándole, pero se hablaba claramente de que eso era. Y yo creo que podría, y como secretario general, desempeñarlo sabiendo que iba a optar por una candidatura, pero los estatutos del partido obligan a una persona a renunciar un año antes de las elecciones. Pero lo que ha ocurrido es que se genera un congreso ideológico que comenzó hace 2 años, pero que no ha caminado muy bien, ha tenido una organización interna muy ineficiente. Y luego todo esto ha servido más bien como para ir teniendo reuniones en diferentes partes del país. Por ejemplo, le digo algo que me entero hoy con mucha preocupación. Ya se cerraron todos los ejes en los que se han estado trabajando y sin embargo ahora se han inventado unas reuniones, unos foros de mujeres. Y se convocan algunos. Yo soy diputado de Alajuela y ni siquiera sabía, no estaba invitado. Hay uno en Limón. ¿Y qué le preocupa de eso? No, que se estén repartiendo sombreros. Se está utilizando eso claramente con recursos, incluso de la Konrad Adenauer, para hacer reuniones, porque la convocatoria incluso para este foro en Alajuela lo hace un grupo, dice Grupo Pisa Alajuela, pero lo convocan
a continuación con un formato del partido. Entonces, nosotros dimos una lucha hace 4 años para que la institucionalidad del partido no se utilizara para fines personales. Se criticaba mucho la forma en que don Rafael Ángel Calderón había llevado siempre la conducción del partido tendiente a lograr sus objetivos políticos personales. Y hoy nos encontramos con prácticas muy similares. Yo creo que don Rodolfo Pizza no necesita recurrir a eso para plantear una candidatura. Es una persona a la cual le tengo un profundo respeto, pero me parece que un grupo de personas incluso que organizan estos eventos son personas que claramente han manifestado, incluso muchos de ellos que aspiran a ser diputados o ministros, y entonces eso, más que pueda perjudicarme en lo personal, puede ser que eso le dé réditos políticos. Lo que me preocupa es que el avance que dimos para que el Partido Unidad se renovara y se respetara esa institucionalidad, sencillamente por un tema personal, coyuntural, estamos echando atrás. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Después de 2 semanas de exámenes, decidieron ponerme un marcapasos. Mis papás hicieron las matemáticas y más o menos la cifra llegaba como a $70,000 al final, aparte de lo que vale el marcapasos. Es mucho dinero, es mucho tiempo. No lo hubiéramos podido pagar probablemente, jamás. Estar internado nunca es bonito, pero lo hicieron mucho más sencillo porque está supervisada por los mejores. Seguridad, confianza y profesionalismo. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conocé e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Usted no tiene todavía establecido la fecha de la convención. La convención por estatuto no se puede celebrar antes del 31 de mayo, es decir, a partir del 1 de junio en cualquier momento y antes obviamente de que... Pues a esa fecha Rodolfo Pizza podría seguir siendo secretario. Puede hacerlo, él tiene que renunciar en febrero de este año, dice un año antes de la elección nacional. Okay. No es como el de Liberación, que es más claro, me imagino que ahí deben haber pasado por esa misma situación. Y yo creo que eso es abuso de poder, creo que es irrespeto hacia los compañeros que pueden aspirar, pero le digo, más allá que un tema personal, creo que es volver atrás en compromisos que asumimos, porque incluso Rodolfo llegó un poco después, eso lo hicimos en Renacer Social Cristiano, él llegó... y la misma gente de Convergencia, él llegó ya después cuando iba a hacer la convención. Y eso creo que daña al partido. Hay una gran molestia. En aquella convención usted estuvo cuando se enfrentaron los dos Rodolfos, usted estuvo con Rodolfo Hernández.
Yo estuve con Rodolfo Pisa porque el partido, el grupo el que yo estaba, Renacer Social Cristiano, habíamos ganado 5 provincias de las 7 y se presentó que venía la convención, que iba, y no había un candidato, digamos, del grupo nuestro, nos habíamos enfocado más en el tema de las provincias. Se hablaba en algún momento que Pedro Muñoz podía asumir ese rol, pero él desistió. Y ahí fue donde ya pasadas toda la lucha interna de las provinciales, de las distritales, alguien dijo, bueno, Rodolfo Pisa lo vamos a invitar y ahí... Pues usted perdió en esa convención. Perdimos. Indudablemente el doctor Hernández tenía un gran arrastre, pero perdimos, pero bueno, luego él renunció y él asumió la posición, eso siempre lo reconozco, de que fue una posición que él tuvo que asumir por el partido. Pero bueno, yo creo que eso, cada elección, cada coyuntura responde a las circunstancias propias de ese momento. Ahora, en el mismo espacio se han generado en la Asamblea Legislativa, en semanas recientes, una discusión alrededor de unos funcionarios de la Asamblea de Confianza que se definían, creo que eran 3 o 4 personas, que eran definidos como seguidores suyos y fueron relevados de sus funciones. Así es. ¿Ahí usted sintió alguna persecución para su movimiento? ¿Fue orquestado? Porque también he oído que eran funcionarios de confianza y que no estaban en su despacho y que con toda la posibilidad los podía relevar el diputado que le correspondía. Ellos eran, la Asamblea Legislativa, los diputados como tal tienen funcionarios asesores asignados a su despacho y también se da parte de los códigos que se tienen para funcionarios de fracción. Estas 3 personas estaban asignados a la fracción como tal, para asesoría de todos los diputados. Son personas, 2 de ellos, uno es el presidente municipal en Cartago, una persona que ha hecho un trabajo muy importante en el Cantón Central de Cartago, logró salir electo y es el presidente municipal, un joven líder político, Dani Ovares. El otro es un compañero que ha laborado muchos años en la Asamblea Legislativa, Arturo Robles, y la otra era una muchacha que era recepcionista, cuyo pecado... Pero estaban con ustedes. Sí, y ser sobrina de Walter Céspedes, que es una de las personas más allegadas a mí. Entonces... ¿Y usted se pronunció al respecto? Porque sí, yo no lo oí por lo menos con resonancia en los medios de comunicación, su posición. No, claro que sí lo hicimos. Lo hicimos en la Asamblea Legislativa, lo hicimos en redes sociales, en entrevistas que nos hicieron en la Asamblea, pero en fin, ellos lo hicieron bajo el argumento de que podían hacerlo porque ellos tenían derecho a un código más y no hubo nunca ni posibilidad de haberlo discutido un poco más a fondo eso desde un punto de vista formal, digamos que podían hacerlo. Lo que sí creo es que despedir a una persona que es presidente municipal del partido, alguien que ha sido funcionario, en fin, eso creo que fue algo que sí nos golpeó y eso genera un malestar, porque creo que no es la manera. O sea, yo creo, Claudio, una convención en la Unidad Social Cristiana siempre ha sido muy beneficiosa. Le pongo un ejemplo histórico: cuando se han dado convenciones, el partido ha ganado la elección. En el 78 era una coalición, pero don Rodrigo Carazo derrotó a don Miguel Barzuna, ambos que Dios gocen. Don Rodrigo fue electo. En el 90, en su tercera postulación, el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier le ganó la convención al doctor Miguel Ángel Rodríguez y fue electo. Don Miguel Ángel luego, cuando derrota al licenciado Juan José Trejos, es electo. Y don Abel, el doctor Abel Pacheco del Espriella, al ingeniero don Rodolfo Méndez, y resulta electo. La elección anterior... Fue que renunció, entonces no se puede evaluar. No se puede evaluar, pero mucha gente dice, habría quedado. No, eso no lo sabremos, pero bueno, digamos, en esa no podemos decir lo mismo. Pero una lucha de tendencias fraterna, contraponiendo ideas, generando, digamos, más aún en nuestro partido en estos momentos, Claudio, que venimos de una época muy difícil, donde hemos crecido, como usted lo dice. Para diputados sacamos el doble de lo que se sacó para presidente, pero ahora en las municipales también crecimos. Está dando... Pero uno podría interpretar, Rafael Ortiz,
que eso es porque lo venga usted compitiendo. Yo cuando he visto las encuestas me ha llamado la atención que cuando hay mediciones usted parece en una posición igual o en algunas con alguna ventaja sobre Rodolfo Pisa. O sea, puede ser que en estos momentos esa otra tendencia lo esté viendo como un candidato peligroso para sus intereses. Uno podría analizar eso desde una perspectiva positiva también, de que lo están viendo como un rival de verdad. Bueno, yo creo que eso es positivo, no porque que se vea el crecimiento del partido. Le puedo poner muchos ejemplos, pero lo que está ocurriendo, yo estoy recorriendo todo el país por diversas circunstancias, pero personas que se fueron de la Unidad al Partido de Acción Ciudadana o al Movimiento Libertario, o sencillamente que estaban apartadas de la política, que habían sido dirigentes nuestros o incluso en Liberación Nacional, nos están dando el apoyo. Eso hace que el partido crezca, porque si solo tuviéramos un solo candidato, probablemente esas personas no tendrían la motivación de integrarse. Entonces yo creo que eso, lejos de verlo desde un punto de vista de peligroso o adversarial, debemos verlo como algo que fortalece y que luego resulte el que resulte elegido como candidato, todos unidos vamos a ganar una elección. Y esas acciones, como le digo, para mí, de utilizar la institucionalidad del partido para fines propios constituye claramente un abuso de la autoridad que se le otorga a una persona cuando se elige en la dirección del partido. E incluso la utilización de recursos, desviar recursos que son para un tema de capacitación para esos fines, tiene otro nombre que no lo quiero usar, pero que comienza con C. Y me parece... Y no es Claudio. Y no es Claudio Alpizar. Y entonces eso no creo que es positivo. Eso debemos resolverlo a la mayor brevedad. En esa misma referencia de esa época con estos personeros de la Asamblea Legislativa, también muy cercano se da una elección o una escogencia de una exministra, exdiputada como Aida de Fishman en el despacho del diputado Leiva, coincidentemente, o sea, más o menos en la misma época. ¿Estuvo usted de acuerdo? Yo dije por ahí que me parecía que era un poco el resucitar los fantasmas, porque inclusive recuerdo a don Luis Fishman apoyando en contra de Rodolfo Pisa a Johnny Araya. Fernández incluso. Sí, a Johnny Araya, sí, Rodolfo Fernández desde antes, a Johnny Araya, como que es fácil irse y volver a la unidad por un lado, porque ciertamente fue don Luis Fishman, no fue doña Aida, pero no se imaginaría que como matrimonio hubo alguna complacencia con esa jugada. Y con mucha facilidad, hoy ella está de asesora del diputado Leiva, ha habido mucha crítica a nivel nacional, y entiendo que también una de las condiciones de regresar de ella fue tener algunos asesores cercanos que también fueron nombrados. O sea, no sé si estoy leyendo mal, pero me da la impresión de que se removieron unos para llegar otros. Bueno, el nombramiento de la señora doña Aida Fishman es un nombramiento que hace el diputado Leiva en su despacho, y ante eso no es un nombramiento de fracción, pero yo no me enteré porque nunca, es decir, no me enteré ya cuando salió a relucir ya en los medios de comunicación, pero sí ha habido, digamos... ¿Pero cuál es su criterio de ese nombramiento? Aunque sea en otro despacho. Bueno, entiendo que don Johnny Leiva va a ser el jefe de la campaña de don Rodolfo Pisa. No sé, algunas personas dicen que ella, por ser una persona que trabaja en los temas de comunicación, va a trabajar en la campaña. Yo, sobre las decisiones y la organización interna de la otra tendencia, lo respeto, no voy a juzgar si hacen bien o mal, porque cada quien sabrá cómo mueve sus fichas, y no podría, pues, en ese sentido, ni avalarlo ni criticarlo. Ellos sabrán, yo creo que son decisiones políticas que tienen consecuencias, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y me imagino que hay figuras en la unidad que en ese crecimiento que muestra... Sé que algunas personas muy relevantes en el partido, de una gran relevancia, sí han manifestado su disconformidad. Me reservo, digamos, la opinión, el criterio en cuanto al ser algo de la otra tendencia, pues no juzgo sobre sus movimientos internos, pero como les repito, creo que toda acción, decisión política tiene consecuencias políticas. Y dentro de esas figuras reconocidas en la unidad, con prestigio, ¿hay algunas de esas que estén como usted hoy en día que uno pudiera
reconocer con solamente el nombre. Sí, creo que sí. Hay algunas que incluso creo que eso puede haber hasta generado que tomaran una decisión de venirse. ¿Como quiénes? Bueno, yo creo que muy pronto nos daremos cuenta. Algunas personas van a hacer anuncios en estos días y no voy a, por respeto, porque me han dicho que quieren anunciarlo, pero van a ser figuras importantes en la política nacional que nos van a dar ese apoyo. Algunos que ya venían pensándolo, pero tal vez esto ha sido algo que los ha movido a moverse en esta dirección. Pero hay diputados, por ejemplo, como don Humberto Vargas, que ya le dio a usted su adhesión y que está trabajando cercano a usted, hasta en actividades públicas, los hemos visto en forma juntos, que es un crítico acérrimo de Rodolfo Pisa. Dentro del marco de esa buena relación de una convención que usted planteaba antes, pareciera que Humberto Vargas no es así como la persona que llevaría esa calma a ese enfrentamiento muy tranquilo. Va a haber diferencias por la lucha de poder. Bueno, don Humberto Vargas en una reunión que hubo en San José sobre el Congreso Ideológico y en esa que tuvimos donde su grupo, él es diputado por San José y tiene una estructura muy fuerte, ha sido muy conciliador. Tal vez en otro momento tal vez ha tenido críticas severas, pero su discurso ha sido él claramente es un hombre que ha trabajado mucho para que el partido vuelva a crecer. De hecho, él era, digamos, adversario en la contienda anterior dentro de otra tendencia que se dio, pero él continuó en el partido. Mucha gente pensó que tal vez él se iría al republicano y lejos de eso, ha sido una persona que quiere fortalecer el partido, y que en ese sentido pues su discurso, las intervenciones que le he escuchado y cuando converso con él muy a menudo van en esa línea. Tenemos que fortalecer el partido, tenemos que traer gente a la tendencia, obviamente, que nos ayude, nos apoye y luego pues que trabajemos todos juntos. ¿Hay algún otro diputado que le apoye de los 8? Sí, como no, don Jorge Rodríguez claramente ha estado apoyándonos desde un principio. Más bien fue quizás el primero que me comenzó a echar carbón y yo lo quiero mucho a don Jorge. Tenemos una gran afinidad en el tema de que pues venimos de una línea, digamos, ideológica, como digo, fundacional. Él conversa mucho con mi padre, entonces hablan por teléfono, hablan mucho de esas ideas, de lo que llamaríamos el hueso colorado. Él es de eso, igual que pues como en mi familia así siempre fueron. Pero ellos dos están claramente con nosotros, están trabajando muy fuerte y así en otras provincias, porque hemos tenido una respuesta. ¿Los otros 5 están con Rodolfo Pisa o hay algunos que están neutrales? No, el diputado Gerardo Vargas, que es jefe de fracción, ha indicado claramente que él permanece neutral porque él tiene la responsabilidad de conducir la fracción y así lo ha hecho, y incluso hay asesores de él, uno connotado, un hombre de una gran experiencia, de grandes luces políticas, un hombre que ha corrido mucho y es de los formadores, de los fundadores del partido, como es don Pablo Ureña, está con nosotros y es asesor de don Gerardo. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Ahora, lo dejamos por fuera, hace un rato le pregunté. Lo de Don Oscar. Lo de Don Oscar, sí. No lo vimos usted en ese tour que hubo hacia Romonser, no lo vimos usted participar de esa reunión, sí vimos a don Rodolfo aquí en la casa de don Tony Pacheco, pero ¿no fue usted invitado o qué pasó? No. Sí fui invitado y yo le agradecí mucho a don Oscar. De hecho, el año pasado, cuando estuve en la presidencia de la Asamblea Legislativa, tuve la oportunidad de compartir con él varios eventos donde pues conversamos largo y tendido también en una oportunidad en su casa, y yo tengo un gran respeto a don Oscar. Me invitó, yo sí le manifesté en ese día que me invitó, estábamos con varias otras tareas en giras. Luego lo que yo les dije es que podríamos habernos reunido tal vez en otro escenario. Él en ese momento, ya no tanto, cuando yo tuve la relación como presidente de la Asamblea con un expresidente de la República, gustoso, fui a su casa, le dedicaron una clínica allá en Rincón Grande de Pavas, aquí también para conmemorar el Plan de Paz. Pero me parecía que en estos momentos en donde él también estaba jugando la posibilidad de una candidatura, que lo más lógico era, pues con mucho gusto le aceptaba, de hecho lo invité a que fuéramos a tomarnos un café, pero no llegó a darse eso. ¿Y siente usted que le favorece a la unidad sociocristiana la no participación del presidente? Porque al final de cuentas era la persona mejor evaluada, con más intención de voto, no sé si necesariamente los necesarios para ganar, pero me da la impresión de que algunos actores de otros partidos, igual que el Interno de Liberación Nacional, sienten algún alivio de un candidato tan fuerte fuera de competencia. Don Oscar Arias es claramente el político que sale con las mejores calificaciones, o es decir, o las opiniones favorables más altas. Y sin duda alguna, un escenario electoral con Oscar Arias o sin Oscar Arias es muy diferente. Él, pues, al decidir una participación en una candidatura, arranca, digamos, con todos esos elementos a su favor. ¿Siente usted que José María Figueres tiene más handicaps? Bueno, si nos vamos a los números, indudablemente son cosas, la evaluación que se hace de don Oscar Arias es muy, muy diferente, muy favorable a las que tiene don José María. Entonces interpreto que a usted le agrada a don Oscar. Don Oscar Arias sería una persona que tiene un arrastre grande, que creo que en Liberación Nacional, probablemente a juzgar por lo menos por esos elementos, hubiera sido un candidato muy fuerte y difícil de derrotar. Y probablemente pues eso habría llevado a una contienda muy, muy peleada. No sabemos si se podría haber resultado electo en una primera vuelta o no, pero claramente
el escenario sin Óscar Arias es otro. Yo respeto su decisión y creo que don Óscar, independientemente de esto, ya él se cierra aquí una etapa importante en la historia política de Costa Rica. Podemos estar de acuerdo o no con decisiones que don Óscar haya tomado, pero en la segunda mitad del siglo XX, claramente Óscar Arias es el político que ha alcanzado, bueno, la presidencia de la República 2 veces, reconocimientos internacionales. Es una figura que genera muchísimo respaldo y también, por otro lado, algunas personas que tampoco están de acuerdo con él. En la historia de Costa Rica tendrá un lugar muy importante, eso nadie se lo puede negar, y creo que cualquier persona que aspire a un puesto de elección popular, pues siempre tendrá que tomar en cuenta las opiniones de alguien que entiende muy bien lo que es Costa Rica y que ha dado mucho por su país. Hay dos candidatos, pudiera ser que aparezca un tercero en la Unidad Social Cristiana, pero partiendo de que hay dos, usted y Rodolfo Pisa, que le falta solo formalizar esa intención, ¿por qué es mejor uno que otro? ¿Por qué es mejor Rafael Ortiz? O sea, ¿qué le ofrece Rafael Ortiz a la unidad que no necesariamente se lo ofrezca Rodolfo? ¿Por qué alguien tendría que votar por usted y no por Rodolfo Pisa? Bueno, yo tal vez reitero un poco lo que le decía antes. Me parece que mi formación en la parte profesional me ha dado los elementos para poder ser un presidente que pueda lograr que se consigan los acuerdos que el país necesita. No tengo tampoco el hecho de ser nuevo en la política, no arrastro, Claudio, facturas anteriores, pendientes, eso en la política siempre juega. ¿Rodolfo Pisa sí? Pues Rodolfo Pisa tiene más tiempo de estar en la política y probablemente tendrá más facturas. Pues hay facturas o heridas que han quedado. Creo que soy una persona que tengo pues condiciones de escucha un poco más claras que las que por lo menos se le señalan a don Rodolfo, y sin duda alguna pues creo que la parte que es fundamental también, mi orientación dentro de lo que es la ideología del social cristianismo en la unidad, es más adecuada en estos momentos. Y de esa ideología, ¿qué propondría usted para mejorar el país? Si usted tuviera que escoger tres cosas fundamentales dentro del marco de las dificultades económicas que va a tener el próximo gobierno, que usted lo sabe muy bien porque está en un tema de presupuesto y más, ¿qué propuesta, si hubiese tres elementos en forma rápida que podrían ser la base del orticismo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería esa base? No, me parece que en lo social nosotros tenemos que enfocarnos claramente en erradicar, antes de celebrar los 200 años, la pobreza extrema. Yo creo que eso es un reto que este país tiene y tenemos que ejercer las acciones de políticas públicas que nos lleven a eso. Creo que se están dando pasos importantes en ese sentido, pero tenemos que hacerlo. Eso es un problema transversal, no es solo el dar, digamos, el regalar el pescado. Tenemos que generar las condiciones económicas de empleo, pero también en aquellos sectores de la población que están en una clara situación de pobreza y vulnerables, que no han tenido las condiciones para poder enfrentar lo que es una nueva situación de la economía en nuestro país. Hay que brindarles eso. Yo creo que nosotros los costarricenses debemos tener como gran reto celebrar los 200 años de independencia en nuestro país, eliminando la pobreza extrema. Eso tiene que ser un reto. Un 7%. Esos 7% son 92,000 familias. Entiendo que ese gobierno pretende bajarlo tal vez en unas 30,000, 40,000, pero creo que lo tenemos que hacer con medidas de carácter económico, social, en la parte de la educación. Me parece que una segunda meta tiene que ser, sin duda alguna, el enfrentar todo el gran rezago en la infraestructura en el país. Hay grandes propuestas, nosotros tenemos personas muy capaces que están trabajando en eso, en nuestro grupo, exministros de transportes y personas que su jefe de campaña, don Randall Quiroz. Sí, claro, y otros como Mariano Guardia, como Rodolfo Méndez Mata, que nos están ayudando. Ya me dio algunos nombres. Ya le di algunos, ya me los sacó usted, don Claudio. No, que están trabajando en ese punto. ¿Verdad? Algunos como don Randall, más integrados por supuesto como jefe de campaña. ¿Y tres?
Y ese es el segundo, me parece, la infraestructura, lo social. Lo otro, sin duda alguna, tiene que ser en la reactivación de la pequeña y la mediana empresa, en donde tenemos que generar las condiciones de crédito, donde tenemos que trabajar para que los costarricenses que tienen esa ambición de tener su propio negocio, les brindemos las condiciones para que lo puedan iniciar. Pasa por muchos también, es un tema muy transversal, pero claramente está de por medio todo lo que son los temas de la gran tramitología, las dificultades de iniciar un negocio, por ponerle tres, porque hay temas de reforma de Estado que tenemos que entrar. Ahora, hay dos figuras grandes, digamos significativas, don Abel Pacheco, expresidente de la República, y don Miguel Ángel, que parece estar recuperando sus acciones. ¿Alguno de esos los podremos ver con usted? ¿O se va a partir? Usted me decía que Rodolfo Pizarro era un poquito más de ideas más liberales, entonces yo podría ubicar a Miguel Ángel Rodríguez ahí, y que el suyo era un pensamiento más mariachi, entonces yo podría ubicar a don Abel con usted, desde el pensamiento y desde las raíces de ambos. Bueno, yo con don Miguel Ángel no he conversado sobre este tema. Él ha manifestado que va a permanecer neutral. De igual manera lo ha hecho don Abel Pacheco, pero creo que podríamos esperar que en algún momento, según vaya evolucionando la lucha de tendencias, alguno de ellos pues tome una posición. Con don Abel sí tengo una relación muy cercana, incluso desde mi niñez, porque cuando mi padre estudiaba en México y yo era un niño pequeño, viviendo allá, pues teníamos esa afinidad. Y a don Abel se lo jala don Randall y Toledo. Pues no sé si se los jalarán ellos o no. Yo lo que sí le puedo decir que más allá de ellos, que son muy cercanos, tenemos con mi familia, mis abuelos lo querían como un hijo, tenemos pues sin duda alguna lazos, vínculos de amistad y un profundo y un gran cariño, así que pues podría ser. ¿Se visualiza o se inspira Rafael Ortiz en Macri en Argentina, que fue presidente del Boca Juniors, y usted como presidente de la liga, siente alguna inspiración, le motiva en algo darse cuenta que ese espacio le generó a Macri esa posibilidad, a pesar de que Macri estaba en el primer equipo y usted estaba en el segundo equipo en este país, ¿verdad? Pero le puede motivar en algo, ¿no? Pues nunca lo he visto así. Yo creo que cada cosa eso es una etapa muy linda de mi vida, pero si lo viera solo así, bajo su línea de razonamiento, estaría en desventaja porque tendría que la mitad más uno en contra mía, ¿verdad? Los que están en ese color. Así que, pues yo creo que eso es algo... Es un ejercicio que le permitió a usted conocer digamos, la gente que está en fútbol, es gente humilde, la mayoría, gente sencilla. Le permite a uno una concientización cercana, ¿verdad? El fútbol tiene mucho parecido a la política. Tiene parecido, pero creo que tiene cosas parecidas, pero creo que no necesariamente eso implica que... Yo creo que Mauricio Macri, me parece que después de salir del fútbol, fue alcalde de Buenos Aires y hizo un trabajo político importante. Usted fue diputado. Pero bueno, pues, yo digo, nunca he querido como hacer un vínculo directo en eso, porque le repito, igual ahora... La casualidad es que la gran mayoría o muchos de los que están de asesores y trabajando conmigo son de un equipo al que respeto mucho. Le cuento que don... No, pero yo tuve un ministro de Educación acá, argentino, que era del River Plate y estaba abiertamente, en el programa lo invité, estaba abiertamente con Macri. O sea, yo creo que el fútbol y ese aspecto secundario, pero sí ayuda a acercar mucho a la gente. Puede ayudar. Yo tengo grandes amigos y algunos de ellos que también en su momento, figuras muy relevantes del sapricismo, que también en su momento pues estarán dando un paso adelante. Bueno, aquí las planchas y las patadas en política son mucho más duras, ¿verdad? Usted está en un terreno tal vez donde esos fouls son más frecuentes. Creo yo, ¿no? Donde son más frecuentes. Sí, en la política y en el fútbol. Bueno, hay que aprender, ¿verdad? Es que en el fútbol por lo menos la patada usted la ve venir. Aquí son por la espalda. A veces es aquí digamos, sin árbitro, digamos, aquí las tarjetas rojas, cuando usted no menos lo espera, lo que siente es algo ahí una patada por detrás o... Pero había falta son aquellas tarjetas de antes, las verdes, cuando entraba el médico, curarlo a uno. Sí, la camilla. Sí, pero hay alguna decisión que yo tomé desde que decidí hacer esto, que no iba a dejar que eso incluso conversando un día con una persona a quien estimo mucho, un expresidente de la República,
con don Luis Alberto Monge, él me decía, tiene que tener mucho cuidado que esto no le endurezca el corazón. La política endurece el corazón. Y eso no da para tanto. Yo voy a dar la lucha, y creo de que podemos ganar esta convención, y el pueblo dirá al costarricense si siendo candidatos podemos ser electos. Pero nunca quiero que mi paso por la política sea algo que me vaya a cambiar lo que para mí ha sido, digamos, una forma de ver la vida, de verlo muy positivo, de tratar más en construir amistades, en lograr acuerdos, y cuando esas cosas se dan, y mucho menos entre compañeros, pues como siempre, al calor del juego, pero eso también así se ve en el fútbol. Usted ve que los jugadores se entusiasman, pero tiene que verse, la democracia no puede nunca ser un elemento que nos lleve, mucho menos en Costa Rica, que nos lleve a perder esos elementos. Y cuando alguna persona pues hace esas cosas, yo trato de desconectarme. Me lo dijo otra frase interesante: aprenda en esto de la política a que en algún momento dado tiene que comer alacranes, pero que no le piquen la lengua. Muy bueno. Pero con eso terminamos. Agradecerle a Rafael Ortiz la presencia aquí en Noches sin Tregua, pero sobre todo a usted por habernos acompañado el día de hoy, y recordarle que en 8 días usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.